primer lugar, darle la bienvenida a este Teatro Victoria en los actos que vamos a celebrar del 90 aniversario de la elección de don Niceto Alcalá Zamora y Torres como presidente de la Segunda República Española. Ya conocen que durante todo este año el Patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres ha realizado una serie de actividades, conferencias y debates que creo que han tenido un excelente nivel y que, en este caso, durante estos 2 días, el día hoy jueves 9 de diciembre y mañana día 10, pues culminaremos los actos conmemorativos, en este caso de la fecha de su elección como presidente de la Segunda República Española. En el día de hoy tenemos con nosotros, como siempre, a nuestros compañeros, amigos y promotores de todas las actividades, como son nuestro vocal de gestión, don Francisco Durán, y de la misma manera que don José Luis Casas, como asesor en este caso y sobre todo, bueno, como uno de los principales intervenientes en el día de hoy. Comenzamos en este caso con la presentación del volumen 25 de la obra completa, discursos y conferencias que llevamos tiempo esperando y que estamos muy contentos de poderlo tener en su momento para esta fecha tan señalada, lo cual pues agradecemos en este caso a la Diputación de Córdoba el haber conseguido que para esta fecha, esta edición de la obra completa, esta disposición de todo el mundo y de la misma manera la conferencia que se realizará con posterioridad de la elección de un presidente impartida en este caso por don José Luis Casas. Le doy la palabra a nuestro vocal de gestión, a Francisco Durán. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Buenas tardes y bienvenida a este acto conmemorativo. Ha dicho María Luisa que llevamos conmemorando el 90 aniversario de la proclamación, pero nosotros, con motivo de que el jefe de Estado de la Segunda República era paisano nuestro, nació en Priego, nos vemos más obligados todavía a conmemorar estos actos de la elección de Alcalá Zamora como presidente de la Segunda República Española. El volumen número 25 de la colección de la obra completa. Siempre que presentamos un libro de la obra completa hay que hacer un poco un análisis, ¿no?, de dónde viene y por dónde vamos, ¿no? Creo que hace exactamente 2 años, el día 13 de diciembre, hará 2 años que se presentó el volumen 24, ¿no?, que era el de artículos en el diario La Prensa y Acción Económica. Obviamente, el 2020 no ha existido para nadie, ¿no?, o queremos borrarlo, ¿no?, del mapa, y de nuevo retomamos en este acto la presentación de esos libros de la obra completa. Fíjense que el primer volumen, o los 2 primeros volúmenes, se presentaron en el año 2000, cuando en muchas ocasiones José Luis Casas y yo nos ponemos a decir, bueno, esto se ha hablado, no se ha hablado, se ha hecho, no se ha hecho, bueno, ya quizás haya que repetir algunas cuestiones, ¿no? O cuando presentemos otro volumen de la obra completa, refrescar a lo mejor, ¿no?, algunos de los anteriores, porque verdaderamente es un tiempo muy, muy largo, pero que a la vez significa esa riqueza, ¿no?, y ese valor de Niceto. Uno de los pilares fundamentales del patronato, aparte de lo que es la casa natal y el museo, es la edición de la obra completa, es decir, cuando tengamos toda esa obra se podrá ver al completo la valía intelectual, ¿no?, de don Niceto. Pero ¿por qué hemos cogido el libro de discursos y conferencias para este acto de la elección de Niceto? Porque una de las cuestiones más repetidas a la hora de hablar de Alcalá Zamora es la de su paso al republicanismo, ¿verdad? Sobre todo cuando se tiene en cuenta que había sido un político que durante la Restauración fue ministro en 2 ocasiones, ¿no?, en el año 1917, como saben ustedes, ministro de Fomento, y en el año 22, ministro de Marina y Guerra, ¿no? A veces se han dado explicaciones demasiado simples para ese cambio, ¿no? Y quiero destacarle la siguiente, ¿no? Para los partidarios de la dictadura de Primo de Rivera, esa actitud opositora de Alcalá Zamora era poco menos que una traición a España, ¿no? Y en los últimos tiempos del régimen, en los círculos de la alta sociedad, aquellos círculos que Alcalá Zamora no frecuentaba, corrieron el siguiente rumor, ¿no? Las distancias que el priguense marcaba con el rey obedecían a que los responsables del patrimonio real habían rechazado encomendar a su bufete la testamentaria de la reina madre, doña María Cristina, fallecida en febrero del 29, lo que habría sido asumido por el suspicaz don Niceto como un agravio personal del monarca. Fíjense qué simplez, pero esta técnica de simplificar es la técnica para evitar reconocer la realidad en que se encontraba la monarquía de Alfonso XIII y la corruptela de la Restauración y la verdadera valía de Alcalá Zamora. En Priego estamos muy acostumbrados a esto, y muchos de los que están aquí recordarán esa simplificación, ¿no? Solo hizo la cárcel, no lo querían en Priego, tenía que presentarse por la Carolina, ¿no? Y ahora por una pataleta de niño pequeñito se pasa de la monarquía
a la República. Esto, lamentablemente, en los tiempos que corren, también es la moneda que tenemos encima de la mesa. Por tanto, si queremos conocer en profundidad los derroteros seguidos en esa trayectoria, es suficiente con analizar los discursos públicos que realizó precisamente en este año 1930. En este libro, en este nuevo volumen, hemos reunido 8 de ellos, no todos conocidos por igual, pero en su conjunto sí contribuyen a comprender aquella evolución de un político monárquico a otro republicano que jugaría un papel clave en la proclamación de la República el 14 de abril del 31. El día 11 de abril del 30, Alcalá Zamora pronuncia un discurso en la Academia de Jurisprudencia sobre Salustiano Olózaga. Tras haberse un recorrido por la trayectoria política y jurídica de este personaje, terminaba con las siguientes palabras. Lo más fácil y lo más eficaz es que los pueblos aprendan a educarse sin poner su confianza mesiánica en las enmiendas de la dinastía. En palabras del primero de los discursos, esas palabras, del primero de los discursos aquí recogidos, parecen un prólogo de lo que ocurriría después en el discurso quizás más conocido, que es el famoso discurso pronunciado en el Teatro Apolo de Valencia el 13 de abril del 30, en el que da a conocer su vinculación al republicanismo. En este discurso de Valencia, Menéndez Pidal lo valora como pieza oratoria con las siguientes palabras. Ese discurso de Valencia, el primero en que Alcalá Zamora combate por la República, es para mí el modelo más completo del estilo que el orador se ha formado agitando sus más espontáneas cualidades. Es donde mejor se advierte el acentramiento en el rigor del pensar y el mayor embellecimiento de la forma, tan perfectamente acomodados a la urgencia del momento y a la discreta conveniencia de emplear un lenguaje figurado. Todo es plan, todo orden, en aquella torrencial fluidez, en aquel sucederse de imágenes vistosas. Miguel Maura, compañero de partido de Alcalá Zamora, nos dice, cuando se marchó a Valencia, sabía yo que se declararía enemigo irreconciliable del rey, porque en ese extremo no ponía veladura a sus expresiones, pero ignoraba hasta dónde llegaría en su afirmación republicana. El propio Niceto nos dice al principio de este discurso, ni los más íntimos, en mi afecto, han logrado penetrar hasta ahora cuál es la orientación definitiva de mi pensamiento, aunque ya se dibujaba clara en los actos anteriores. Y en sus memorias nos dice, mi pensamiento se expresó en el discurso de Valencia del 13 de abril del 30. Antes de salir para pronunciarlo, solo mi mujer, que por enfermedad no pudo ir con mi hijo a oírlo, conoció en mi casa mi plan y mi decisión final. Fue una obligación moral más que política. Yo proclamo el derecho y el deber en los elementos monárquicos de condición democrática y constitucional de servir, de votar, de propagar la defensa de una forma republicana como la solución ideal mejor para España. Y el modelo de república de Alcalá Zamora queda plenamente recogido en este discurso con las siguientes frases. Nosotros, él defendía, como es lógico, una opción centrista y la necesidad imperiosa del apoyo de sectores amplios en lo político y en lo social para garantizar la pervivencia de la República. Nosotros tenemos el deber de decir que si en España llega a implantarse la República, será cada día más avanzada, cada día más radical, teniendo desde el primer día que progresar, empezando a ser gradual en los avances de la justicia social, pero que tiene que ser prudentísima, con un sentimiento y con un apoyo conservador, sin el cual su existencia no es posible. Y esta es la frase quizá más repetida. Yo os digo que, a pesar de mi templada significación, no creo viable una república en que yo fuese la derecha, sino una república en que yo estuviese en el centro, una república en la cual se vinieran a ayudarla y a servirla gentes que han estado a la derecha mía, una república viable, gubernamental, conservadora. Convencer a la derecha de siempre, la que había usufructuado el poder en España desde tiempo inmemorial, para que aceptara la forma republicana de gobierno, como sustituta de esa monarquía, que se había agotado en sí misma, fue la empresa titánica de Alcalá Zamora y, sin lugar a dudas, su mayor fracaso. Posteriormente, en el banquete que siguió, declararía que inmediatamente se organizaría un partido que cuenta ya con un núcleo enorme y entusiasta. Un mes después de aquel discurso, en una entrevista a un periodista, le preguntaba si era necesario ese discurso y, la respuesta es la siguiente. Me lo ha probado después lo bien que lo han entendido los nuevos conversos al republicanismo, los que sin serlo todavía lo serán mañana, y los republicanos tradicionales. Los primeros necesitaban que alguien condenase su pensamiento, fuera el intérprete de sus nuevos sentimientos. Los segundos pedían como una luz que le iluminara la oscuridad del horizonte. Los últimos saben que la idea republicana estaba necesitada de un sentido conservador y constructivo,
que le atrajera una gran masa de opinión que, aunque equivocadamente, temía a la política republicana. Esa es la importancia que tiene mi discurso. Y concluye, le juro a usted que no me llevó a este acto ningún egoísmo, ninguna ambición personal. Es más, hubiera preferido que el destino hubiera elegido a otra persona que no fuese yo para este papel. Bueno, pues yo he cogido estos dos discursos, José Luis va a continuar con el resto, pero ustedes lo van a tener todos en ese libro, pero para tener el envolvimiento, aparte de leerlo, creo que es conveniente que se haga en la figuración, ¿no? Ya saben todos cómo es la ampulosidad y el barroquismo de los discursos de Niceto. Simplemente concluyo con esta frase del periodista Ezequiel Enderiz, que asistió a muchos de los discursos, ¿no? Y que le define así la oratoria de Alcalá Zamora. El verbo de Alcalá Zamora comienza a manifestarse arrebatador. Alcalá Zamora es orador siempre, es orador, con la palabra que salta de sus labios con borbotones de surtidor. Traza imágenes, medio arcos, parábolas, descripciones que tienen siempre un sentido lírico y profundo. Da igual la intimidad. Alcalá Zamora no puede, no sabe poner freno a su elocuencia. Es su propia naturaleza, como hija del verbo, hasta su figura arrogante lleva siempre el aire del tribuno. Espero que disfruten el libro y José Luis Casas continuará con la segunda parte de mí. Bien. Bien, buenas noches, María Luisa. Muchas gracias por tus palabras y por tu acogida siempre en tu pueblo y por tus atenciones con este patronato. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que quieren acompañarnos esta noche. Voy a comentar un poco el resto de la obra y luego, sin solución de discontinuidad, pues pasaré a impartir la conferencia que habíamos propuesto acerca de lo que conmemoramos en estos días, que es la elección de don Niceto Alcalá Zamora como presidente de la Segunda República Española. El hecho de escoger este volumen y de este conjunto de textos de don Niceto Alcalá Zamora, centrado en el año 1930, pues tienen que ver con que 1930 fue un año, como dijo Eduardo de Guzmán en un libro publicado en 1973, que lleva por título 1930, Historia Política de un año decisivo. Efectivamente, fue un año decisivo, que si queremos enmarcarlo cronológicamente, podríamos decir que es el año en el que se producen acontecimientos que van desde la dimisión del dictador de Primo de Rivera en el mes de enero de 1930 hasta la sublevación de Jaca en el mes de diciembre de ese mismo año y la detención del Comité Revolucionario encabezado por Niceto Alcalá Zamora en diciembre de 1930. Pues bien, a lo largo de ese año se van a producir una serie de acontecimientos importantes, relevantes, casi de aceleración histórica, podríamos decir, en los cuales Niceto Alcalá Zamora se va a ver envuelto y va a ser un participante activo. Francisco Durán se ha quedado en ese famoso discurso de Valencia del 13 de abril de 1930, en el cual Alcalá Zamora proclama su obligación y su derecho de declararse como republicano, y ya a partir de esa fecha, a partir de abril de 1930, se van a producir una serie de actuaciones en las cuales Alcalá Zamora lo que va a hacer, junto con otros, naturalmente, es difundir la idea de república y procurar encontrar apoyo en distintos sectores sociales, fundamentalmente en sectores conservadores, a la república. Y esa va a ser su actividad. Por eso el resto de los discursos a los que Paco nos ha hecho referencia o las conferencias son todas aquellas que están relacionadas ya con esa actividad que Alcalá Zamora va a desarrollar a partir del 13 de abril de 1930. En primer lugar, dos conferencias que desarrolla en el norte de España, una el 29 de abril y otra el 30 de abril de 1930, una en San Sebastián, en el Ateneo de San Sebastián, y otra en la Sociedad El Sitio de Bilbao, al día siguiente. La primera de esas conferencias está incluida, mecanografiada, en uno de
de los libros que se publicaron con los documentos que aparecieron, los documentos robados en el volumen que apareció como La Victoria Republicana, está incluido como apéndice el texto mecanografiado de esa conferencia. Tanto en la conferencia de San Sebastián como en la de Bilbao, Alcalá Zamora en lo que insisten es en la necesidad de mantener el orden, en la defensa de sus posiciones centristas y sobre todo en la segunda de ellas, que lleva un título muy significativo, Condiciones de viabilidad para las monarquías, lo que trata es de explicar en qué condiciones unas monarquías pueden ser viables, pueden salir adelante, a veces sin hacer referencia directamente a la monarquía de Alfonso XIII, pero sí comparando con otras monarquías europeas de qué manera esas monarquías se han adaptado o han intentado adaptarse a nuevas circunstancias políticas. Un mes después, Alcalá Zamora va a pronunciar una conferencia en Málaga, organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País de esa ciudad, que además publicará el texto de esa conferencia, hace una edición con el texto, se titula Deberes y preocupaciones de la riqueza. Ahí Alcalá Zamora lo que hace es una defensa de las clases medias, del papel que deben tener, de qué es lo que representan ese sector de la sociedad para el progreso y el avance económico de la sociedad, y hace al mismo tiempo una defensa de la libertad. Al día siguiente, el 31 de mayo, va a pronunciar una conferencia en el Ateneo de Madrid que lleva por título Las etapas de la revolución. El término revolución es un término que se utiliza mucho en esta coyuntura, se utiliza mucho en este momento. El propio Alcalá Zamora lo utilizará luego también para referirse a lo que ocurre en 1931. Naturalmente es un concepto de revolución que no tiene que ver con el concepto de revolución política, social, que podemos tener en la coyuntura de 1917 y lo que ocurre en algunos lugares de Europa después de la revolución soviética. En este caso, la conferencia que pronunciará en el Ateneo la hemos tomado de la publicación que hace el Heraldo de Madrid. Ahí de nuevo Alcalá Zamora vuelve a apelar a los sectores conservadores, a las clases conservadoras, para que apoyen el cambio hacia una república. Unos meses después llegará su intervención en un gran meeting que tiene lugar en septiembre de 1930, el 28 de septiembre de 1930, en la Plaza de Toros de Madrid, el meeting de solidaridad republicana, un meeting con asistencia de miles de personas, en el cual intervienen autonomistas gallegos, republicanos gallegos, del grupo de la Organización Republicana Gallega Autónoma, intervienen catalanistas, interviene Azaña, interviene Alejandro Lerroux, interviene Marcelino Domingo, interviene Martínez Barrio. Es decir, se trata de un gran meeting que es seguido por miles de personas, y en su intervención Alcalá Zamora en lo que se centra sobre todo es en defender que ya en ese momento iba a ocurrir algo inevitable en España, y lo inevitable iba a ser la llegada de la República. Y la última conferencia que recogemos es una conferencia que se desarrolla, igual que la primera que ha citado Francisco Durán, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, un texto que hasta ahora no se había editado, porque algunos de los anteriores que hemos citado sí se publicaron en el volumen que la editorial Tennos publicó como discursos en 1979, una selección de discursos, tanto parlamentarios como no, algunos de ellos están en ese volumen, pero La lucha por la impunidad, es un texto que hasta ahora era desconocido. Alcalá Zamora, unos meses antes, había sido elegido presidente de la Academia de Jurisprudencia, y hay que recordar, hace referencia a ello Miguel Maura en su libro de memoria, en Por qué cayó Alfonso XIII, también hace referencia a ello Eduardo de Guzmán en el libro que he citado al principio, 1930, Historia política de un año decisivo. Ellos dicen que en el Madrid de 1930 hubo 3 núcleos que jugaron un papel muy activo de cara a la difusión de la idea republicana. Esos 3 núcleos fueron el Colegio de Abogados, que tiene como decano en este momento a don Ángel Osorio, que había sido defensor, que será defensor de Alcalá Zamora luego
tras su detención en diciembre de 1930. Osorio presidía la Academia de Jurisprudencia y cuando se marcha como decano del Colegio de Abogados es cuando se elige a Alcalá Zamora como presidente de esa academia. El otro núcleo que se señala también importante es el Ateneo de Madrid, donde se desarrolla una gran actividad, conferencias y donde, como hemos visto, también hay una intervención de Niceto Alcalá Zamora. El Ateneo de Madrid en esta fecha pasará a ser presidido por Manuel Azaña. Y el tercer centro de difusión de ideas republicanas va a ser precisamente la Academia de Jurisprudencia. Hay que decir que Alcalá Zamora fue elegido presidente de la Academia de Jurisprudencia en una elección abrumadora. Participaron 202 académicos en esa elección y votaron a favor de Niceto Alcalá Zamora 201. No sabemos quién fue la oveja negra que no lo votó, que no lo apoyó. Pero eso nos da idea del papel que en ese momento jugaba y, por lo tanto, todo este conjunto de textos de 1930 nos acercan a ese papel que juega Niceto Alcalá Zamora en este momento, que lo van a situar en este año en el que, como saben, durante el verano se celebra el Pacto de San Sebastián, se convierte en presidente del Comité Revolucionario, que se forma a partir de ese momento, que tiene como objetivo derrocar a la monarquía y que, como he dicho antes, lo sitúa en el mes de diciembre en una detención después de la sublevación de Jaca y que va a dar paso luego ya a una serie de acontecimientos del año 1931 que desembocan primero en la proclamación de la República y luego en el hecho de que se convierta en presidente del gobierno provisional y luego posteriormente en jefe del Estado de la nueva República, en presidente de la Segunda República. Este es el conjunto de textos que hemos reunido. Es verdad que a lo largo de 1930 también hay otras intervenciones, pero algunas que la prensa ha recogido eran tan fragmentarios los textos que se recogen que no podíamos tenerlos completos y, por lo tanto, nos hemos decidido por recoger solo aquellos que nos ofrecían prácticamente al completo estas intervenciones. Espero que a todos les puede interesar el contenido de este volumen, que yo creo que nos aproxima un poco más a esa idea que siempre defendemos de que el paso hacia el republicanismo de Niceto Alcalá Zamora, desde alguien que, como ha dicho antes Francisco Durán, pues venía de haber sido 2 veces ministro con Alfonso XIII, pues fue sincero, leal y realmente pues iba a dar paso a una posición firme a partir de este momento. Bien, y dicho esto, pues voy a pasar a explicarles el contenido de la conferencia que habíamos planteado con motivo de este conjunto de actos, en los cuales el patronato pues se suma a todas las actividades que a lo largo de este año se han ido desarrollando. Recordarán el coloquio que mantuvimos en el mes de septiembre y en este sentido tenemos que agradecer a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con nuestro amigo y colega y miembro del Grupo de Priego, Fernando Martínez, pues la colaboración que nos ha prestado y al coordinador de todos estos coloquios, que nos acompaña además también esta noche, también amigo y colega y miembro del Grupo de Priego, Leandro Álvarez Rey, que ha sido quien ha coordinado todos estos coloquios que van a seguir a lo largo del año que viene. El Patronato Alcalá Zamora no podía estar fuera de todo ese conjunto de actividades porque, al fin y al cabo, la figura que nos acoge fue una figura clave en la proclamación de la República y en el desarrollo del régimen republicano. Si hemos dicho antes que el año 1930 fue un año decisivo, no lo fue menos el año 1931. No voy a detenerme ahora en todo el conjunto de acontecimientos que tienen lugar a lo largo de ese año. Baste con señalar, por lo que nos interesa ahora en este momento, que hay 3 fechas decisivas, que son el 9, 10 y 11 de diciembre de 1931. ¿Por qué? Pues porque el día 9 de diciembre terminan los debates constitucionales y se aprueba finalmente el texto constitucional. Desde que se celebraron las elecciones de la Segunda República, las primeras elecciones, con esas Cortes que se forman el día 14 de julio,
habían comenzado los debates para aprobar una Constitución y es verdad que en muy poco tiempo, finalmente, después de debates que a veces fueron largos, tensos en muchos momentos, pues finalmente la Constitución es aprobada el día 9 de diciembre de 1931. Aquella Constitución tenía un título, el título quinto, en el cual se regulaban cuestiones que tenían que ver con la presidencia de la República. El artículo 68, por ejemplo, establecía que el presidente de la República sería elegido por el Congreso de los Diputados y un número igual de compromisarios que serían elegidos mediante sufragio universal, y entonces habría una reunión conjunta de los diputados y de los compromisarios para elegir al presidente de la República. Pero se estableció también una disposición transitoria, la disposición transitoria primera, que decía que la elección del primer presidente de la República se haría exclusivamente por los diputados de las Cortes Constituyentes. Y eso fue lo que hizo posible que la Constitución se aprobara el día 9, que al día siguiente, día 10, fuera elegido Alcalá Zamora por los diputados como presidente de la República y que al otro día, el día 11 de diciembre, pudiera tomar posesión de su cargo como nuevo jefe del Estado. La Constitución establecía también una serie de requisitos. Por ejemplo, el presidente de la República debía tener un mínimo de 40 años, se establecía ese límite. Había otro artículo que establecía también quiénes no eran elegibles como presidente de la República, no lo podían ser miembros de familias ex reinantes, se decía, tampoco los miembros del clero. Se establecía también que su mandato sería de 6 años y en el artículo 72 se hacía constar que el presidente de la República tomaría posesión de su cargo mediante promesa, es decir, prometería su cargo. En ningún caso se establecía la posibilidad, como vemos hoy día, que existe la posibilidad de jurar o prometer el cargo. En este caso tenía que ser una promesa. Todavía en algunas ocasiones vemos hoy día que se recogen artículos en la prensa o referencias en los cuales se dice que Niceto Alcalá Zamora juró su cargo. No, no juró. No juró, entre otras cosas, porque la Constitución no lo permitía. A él le hubiera gustado jurar. Él hubiera, como ya dice en algún lugar, le hubiera gustado tener un crucifijo, unos evangelios y haber jurado su cargo. Pero la Constitución establecía que tenía que ser una promesa. El artículo 75 de la Constitución establecía también entre las funciones que tenía el presidente de la República, estaba la del nombramiento del presidente del Gobierno y también de los ministros. Es verdad que en el caso de los ministros, a propuesta del presidente del Gobierno. Esto va a ser una cuestión bastante polémica, la de la elección del presidente del Gobierno, o nombramiento del presidente del Gobierno, en algunos momentos, porque, como han señalado algunos constitucionalistas, el Gobierno necesitaba de una doble confianza. La confianza, por una parte, del presidente de la República y, por otra parte, la confianza del Parlamento. Y luego se establecía también en el artículo 81, un artículo que luego va a tener su importancia en la trayectoria de Niceto Alcalá Zamora, se establecía que el presidente de la República, en el caso de que a lo largo de su mandato llevara a cabo una segunda disolución de las Cortes salientes de las elecciones tendrían que debatir si esa segunda disolución estaba justificada y en caso de que no estuviera justificada se podría proceder a su destitución por un mecanismo que no era el que establecía el artículo siguiente, que era el artículo 82, donde sí se regulaba cómo era la destitución del presidente de la República. Pues bien, en esas condiciones y de acuerdo con esa disposición transitoria primera es con las cuales Niceto Alcalá Zamora ha elegido presidente de la República. Hay un diputado, Fernández Castillejo, del que hemos hablado aquí, se ha hablado aquí ya en algunas ocasiones, que decía del presidente de la República, si a Niceto Alcalá Zamora en la presidencia de la República es una garantía por su valor, civilidad y patriotismo para muchos ciudadanos españoles. Lo que ocurre es que estas palabras Fernández Castillejo las pronuncia el día 7 de abril de 1936,
es decir, el día en el que Niceto Alcalá Zamora es destituido por las Cortes de la República, por las Cortes nacidas de las elecciones del Frente Popular en 1936. Ahí, en ese discurso, es también donde Fernández Castillejo utiliza por primera vez el término de golpe de Estado para referirse a la destitución de Alcalá Zamora, un término que el propio don Niceto recogerá luego, posteriormente, en algunos de sus artículos y hablará de golpe de Estado parlamentario para referirse a su destitución. Cito esas palabras y cito la cuestión de la destitución porque Alcalá Zamora fue destituido en 1936, antes de cumplir su mandato, con 238 votos a favor de la destitución y 5 en contra de ella. Sin embargo, cuando fue elegido en 1931, según recoge el diario de sesiones de las Cortes, en aquel momento habían prometido su cargo 466 diputados, asistieron a la sesión de la elección 410 diputados y de esos 410 diputados 366 votaron a favor de Niceto Alcalá Zamora. A eso habrá que añadir, como recoge también el diario de sesiones, que hay 12 diputados que no pudieron asistir ese día y que prestan su adhesión, no pudieron votar, pero quieren hacer constar que ellos estaban a favor de la elección de don Niceto Alcalá Zamora y que hubo 35 que votaron en blanco. Si tenemos en cuenta todo eso, vemos que prácticamente más del 90% de los que pudieron votar estuvieron a favor de la elección de Niceto Alcalá Zamora. Hubo otros que también tuvieron votos, por ejemplo, Besteiro, del que en alguna ocasión ya se habló de que podía haber sido presidente de la República, tuvo 2 votos. Manuel Bartolomé Cosío también tuvo otros 2 votos. Cosío fue otra de las personas de las que se habló en alguna ocasión que podía ser presidente de la República, pero Cosío estaba enfermo y no estaba en las mejores circunstancias como para poder acceder a ese cargo. Unamuno también tiene un voto y Pillé Arzuaga tuvo 7 votos. Pero así, por lo tanto, con esos 366 votos a favor, 362 votos a favor, es como es elegido presidente de la República Niceto Alcalá Zamora. Podríamos preguntarnos, con esa elección del mes de diciembre, ¿cómo es posible que alguien que pertenece a un partido pequeño, como era la derecha liberal republicana, que había tenido un resultado más que mediocre en las elecciones de junio de 1931, que había seguido como presidente del gobierno, después de las elecciones, tuvo el apoyo de la Cámara, el Gobierno para seguir, pero que en algunas ocasiones ya había amagado con presentar su dimisión y que finalmente el 14 de octubre de 1931 dimite como presidente del Gobierno por desacuerdo con el contenido de un artículo de la Constitución en concreto, pero también había manifestado sus discrepancias con otras partes de la Constitución. ¿Cómo es que alguien que ha dimitido como presidente del Gobierno y que ha expresado su desacuerdo se convierte luego en candidato a la presidencia de la República? Eso es fruto de una serie de negociaciones que se van a producir en ese periodo de tiempo que va desde octubre, desde el 14 de octubre hasta el 10 de diciembre de 1931. Es verdad que Alcalá Zamora, como él dice en algún momento en sus memorias, quizás podía haber sido presidente de la República antes. De hecho, el día 27 de julio se presentó una proposición de carácter urgente en las Cortes que tenía como primer firmante al diputado Rollo Villanova y que cuenta también con intervenciones a favor de otros diputados como José Sánchez Guerra y Ángel Osorio, en el que piden que sea elegido ya, en ese momento, antes de aprobarse la Constitución, presidente de la República. Alcalá Zamora tuvo una intervención en ese debate en el que se manifestó en contra de esa elección y ofreció sus argumentos acerca de por qué no era conveniente todavía, antes de aprobarse la Constitución, que hubiera un presidente de la República que no podría tener definidas sus funciones y que, por lo tanto, tendría muy limitada su capacidad de actuación. Es decir, que él en aquel momento no ha querido ser presidente de la República. Pero en la coyuntura de octubre, cuando ya se está acercando el final
de los debates constitucionales se ve o se piensa quién puede ser presidente de la República. Y una de las personas que aparece siempre en lo que podríamos llamar todas las quinielas es Niceto Alcalá Zamora. En este sentido, quien lo ha sustituido en la presidencia del Gobierno, que es Azaña, hubo que resolver una crisis de gobierno en unas circunstancias especiales, puesto que no había presidente de la República, dimite el presidente del Gobierno, y bueno, Besteiro es quien finalmente, que era el presidente de las Cortes, se encarga de la resolución de esa crisis y le propone a Azaña la presidencia del Gobierno. Pues bien, Azaña como presidente del Gobierno es el primero que empieza a negociar con Niceto Alcalá Zamora. Azaña dice que está convencido de que Alcalá Zamora quiere ser presidente de la República, pero naturalmente tiene que olvidarse de algunas de las posiciones revisionistas que tiene con respecto a la Constitución. Y finalmente, unos días después de esa entrevista del 30 de octubre con Azaña, hay 4 miembros del Gobierno que se van a entrevistar con Niceto Alcalá Zamora. Él dice en sus memorias que viene a La Ginesa y que se desplaza de La Ginesa a Madrid, y que cuando llega a Madrid hay 4 miembros del Gobierno que acuden a verlo. Esos miembros del Gobierno que van a verlo son Largo Caballero, Marcelino Domingo, Luis Nicolau de Albert y don Diego Martínez Barrio. En un texto mecanografiado que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, con unas consideraciones que son parecidas a las que recoge la memoria y que lleva por título «Cómo he sido y he dejado de ser presidente de la República Española», dice Niceto Alcalá Zamora: «Había dimitido yo el 14 de octubre y a primeros de noviembre, al regresar del campo», se refiere a La Ginesa, «me visitaron una noche 4 ministros, uno socialista, otro radical socialista, otro autonomista y el último radical, para pedirme con tenaz insistencia, con irrevocable decisión, que aceptara la presidencia de la República». Dice que estos ministros hablaban en nombre del Gobierno, que representaban a una mayoría importante de la Cámara, y luego continúa diciendo en ese texto: «Medité mucho, consulté con mis amigos de la minoría, la cual no llegaba a 1/20 de la Cámara, y con vacilación y pesar entendimos que el deber, contrapuesto al interés de partido, imponía aceptar la presidencia de la República para consolidar esta, ofrecer a sus partidos garantías de imparcialidad e ir atrayendo a las fuerzas aún no incorporadas al régimen naciente». Esta última frase es la que me parece más importante acerca de lo que Niceto Alcalá Zamora pensaba que podía representar su llegada a la presidencia de la República, atraer a fuerzas conservadoras. Ese era su proyecto desde un principio, como hemos dicho antes, en sus intervenciones a lo largo del año 1930. Después de esa entrevista, Alcalá Zamora almorzó un día también en Madrid con Jiménez de Asúa y con Araquistáin, con Luis Araquistáin, socialista, donde se volvió a plantear la cuestión de su elección como presidente de la República. Y acerca de ese proyecto de atraer a sectores conservadores, él publica 2 artículos, Alcalá Zamora publica 2 artículos en el diario Ahora, en 2 partes. Un artículo que lleva por título «Actitud personal y asistencias colectivas», y en el segundo de ellos, que aparece el 8 de noviembre, después ya de esa entrevista, el 8 de noviembre, en la prensa de 1931, dice: «¿Tendrá remedio algún día la incomprensión de las derechas españolas? Lo ocurrido debería convencerles de que solo dentro de la República y del siglo, en el régimen único que el país quiere y puede tener, con la ideología de nuestro ambiente, es como cabe luchar y vivir. Porque el problema es, como tantos otros, de forzosa aclimatación, dura y tónica a la vez, el de adaptarse o morir. Que sepan ser republicanos, pero de veras, con lealtad, y que sepan ser transigentes con la generosidad que se adelanta a la derrota y entrega lo que no puede subsistir, salvando lo que aún sea justo y útil al interés social». Y añade luego una frase muy significativa: «Que no sueñen con restauraciones ni dictaduras». La verdad que en esto se equivocó, porque luego tuvimos dictadura. Bien, ese planteamiento
que hace Alcalá Zamora es el que lo guía, como hemos dicho, para acceder a la presidencia de la República. Todavía algunos sectores políticos desconfiaban de Niceto Alcalá Zamora, pero su intervención el 19 de noviembre de 1931 en las Cortes, cuando se debate el acta de acusación contra el rey Alfonso XIII, la posición que él defiende allí en ese momento, en el que intervienen contestando a otros diputados, como por ejemplo Romanones, con el que él había mantenido una antigua relación y se había iniciado en la vida política precisamente vinculado a él, pues esa intervención, repito, hace que algunos pues abandonen sus dudas y expresen que efectivamente se está a favor de la candidatura de Niceto Alcalá Zamora. ¿Cómo se vio esa candidatura y cómo era recibida en distintos sectores? El diario Ahora, el 5 de noviembre de 1931, publicaba un editorial que llevaba por título La lógica de designación, donde, entre otras cosas, decía: nadie como el expresidente del Gobierno provisional para ser el primer presidente de la República Española. Nada más merecido que tal designación. El señor Alcalá Zamora ha puesto al servicio de la República todo su prestigio, su talento, su capacidad. Se ha dado a ella por entero, sin ahorrar sacrificio ni escatimar esfuerzo. Su lealtad republicana está por encima de toda duda. No hay nombre alguno que pueda ofrecer a unos y a otros garantías tan colmadas como el suyo. Esa era la opinión de ese diario. Ese mismo día, el 5 de noviembre de 1931, también Ahora publicaba una entrevista con Francisco Largo Caballero y se le preguntaba precisamente por esa cuestión que ya era muy difundida en los medios políticos de Madrid acerca de la posibilidad de que Alcalá Zamora fuese presidente de la República. Y decía Largo Caballero: yo no sé cuál es la opinión del partido, pero desde luego puedo decir a ustedes que la mía es que debe serlo, porque lo merece, y además porque reúne unas condiciones extraordinarias para este cargo. No puede negarse que ha sido una persona que ha cumplido siempre con una lealtad absoluta y a quien todos deben agradecer lo muchísimo que ha hecho con gran sacrificio para el advenimiento de la República. Y luego, en respuesta a otra pregunta, dice ya de forma muy clara: no puedo ocultar que para mí sería una gran satisfacción que don Niceto aceptase este cargo, que creo tiene bien merecido. Bien, esta era la opinión, podríamos decir, pública de Largo Caballero. Luego, si leemos las memorias de Vidarte, vemos que Largo Caballero tenía sus dudas y que incluso pues, pensaba que poco después Alcalá Zamora sería sustituido en la presidencia de la República. Otro diario madrileño, sin embargo, mantiene una posición más conservador, El Imparcial. Ese mismo día en el que se publicaba la editorial de Ahora, El Imparcial publica un editorial en el que dice lo siguiente: no hemos de censurar su candidatura. El futuro presidente posee cualidades excepcionales que nadie, en justicia, le ha de negar. Además, entendemos que si no se concreta a ser figura decorativa e interviene en los negocios públicos dentro del amplísimo cuadro de las atribuciones que le confiere la nueva Constitución, su espíritu de orden, su conformación moral y hasta sus creencias religiosas serán una garantía para la libertad de todos los ciudadanos de blusa, de americana, de uniforme o de hábitos sacerdotales. Le consideramos exento de sectarismo y nada tocado de la monomanía roja que ahuyenta el dinero, eterno nervio de la guerra y de la paz. Es solo la sorpresa del suceso lo que nos asombra un poco. Por lo demás, la realización de nuestros primeros vaticinios nos produce verdadera satisfacción. El Imparcial decía que en lo que dudaba es en quién había renunciado más. Habían renunciado los socialistas que tenían que poner en la presidencia de la República a alguien que mantenía una posición revisionista sobre la Constitución, o había renunciado más don Niceto, que a partir de ahora se comprometería a no intervenir más en debates constitucionales. De hecho, así fue. Hubo un debate en el que quiso intervenir y no intervino directamente, pero quiere buscar apoyos que no consigue, que incluso lo llevaron a decir que
dejaba su candidatura a la presidencia de la República. Azaña dice don Niceto se ha enfadado porque no lo apoyan Domingo y Fernando de los Ríos, pero no se da cuenta de que no pueden contar con el apoyo de sus partidos. Y luego, finalmente, a 1 de diciembre, Azaña vuelve a tener una entrevista con él y dice que, bueno, ya se le ha pasado. Hay algunos incluso que hablan en estos momentos de que se teme siempre lo que llaman la espantá de don Niceto. Es decir, que don Niceto en cualquier momento puede decir, pues ahora no quiero ya ser presidente. Pero claro, era una circunstancia en las que ya prácticamente era imposible dar marcha atrás. Siguiendo con editoriales de periódicos, ya a 1 de diciembre, cuando ya era claro que don Niceto iba a ser el candidato a la presidencia de la República, cuando se ha resuelto ese problema que había, el Heraldo de Madrid, el 5 de diciembre de 1931, decía en su editorial: la República Española puede decirse que tiene ya su presidente. El nuevo jefe del Estado no lo será por herencia. Pasó por fortuna la humillante posibilidad de que varios millones de ciudadanos fueran objeto de una donación inter vivos o cambiaran de señor en virtud de un legado testamentario. El nuevo jefe del Estado no lo será tampoco por el bárbaro derecho de conquista, o mejor dicho, por conquista sí, pero no a la manera con que los príncipes conquistaban los tronos, ensangrentando las páginas de la historia con los crímenes más repugnantes. El nuevo jefe del Estado español ha realizado la conquista incruenta y democrática de la voluntad del pueblo, que le lleva a la más alta magistratura. Ahora, cuando el jefe del Estado lo es por la voluntad popular, es cuando la jefatura del Estado español, libre de toda su pretérita grandeza adjetiva, es verdaderamente grande y respetable. Y terminaba el editorial diciendo: el rey ha muerto, viva el presidente de la República. Eso decía el Heraldo de Madrid, el 5 de diciembre de 1931. Y el mismo día de la elección, el 10 de diciembre, en Crisol, un periodista muy conocido y que además había realizado una entrevista con Niceto Alcalá Zamora y casi paisano, por otra parte, por su origen cordobés, Corpus Varga, publica un artículo, en Crisol, el mismo día 10 de diciembre de 1931, donde recoge unas palabras que también en el volumen que publicamos con la entrevista él hace referencia a esas cuestiones, pero aquí solamente en artículos, sin entrevista. Es un artículo que lleva por título Lo inesperado, un verdadero milagro de la Virgen, que claro, tratándose de don Niceto, pues cabe atribuirle algo relacionado con un milagro. Me detengo en este artículo porque creo que en el contexto en el que estamos y en Priego viene muy bien escuchar lo que escribía Corpus Varga, y por eso es un poco más larga la cita que voy a leerle. Decía Corpus Varga: Priego de Córdoba es uno de los pueblos españoles más bellos, es una ciudad en miniatura. Lo más notable del lugar es un adarve de los musulmanes, un balcón corrido de 500 metros de largo a 60 de altura sobre una vega de huertas. Priego es un pueblo de moros y cristianos. Lo mismo que Granada, rinde culto al agua. Es famosa en toda Andalucía su fuente del Rey, con tantos caños como días tiene el año. Yo no lo he contado, porque ahora la fuente está levantada, lo mismo que la calle que arranca de ella, y antes se llamaba la calle del río, cuando el río iba descubierto, a la veneciana. La calle y la fuente levantadas son todavía los desastres de la guerra de moros y cristianos que en Priego hizo la dictadura contra los nicetistas, pues la antigua calle del río se llama ya la calle de Niceto Alcalá Zamora, por ser una de sus bellas casas, la solariega de la familia liberal de este apellido, donde nació don Niceto. Calle de Niceto Alcalá Zamora arriba, detrás de la Fuente del Rey, y se siente obligado a señalar entre paréntesis que ese rey es Neptuno, no el rey. Está en Priego, al aire libre, contra una roca, Nuestra Señora de la Salud. La escultura de esta Virgen milagrosa con sus faroles andaluces se destaca de un mosaico de fotografías colgadas como esbotos. Son fotografías humildes de labradores y soldados y están colocadas todas a la derecha de la imagen. A la izquierda hay una fotografía mayor y no de cuerpo entero, como son las otras. Es solamente el rostro de don Niceto Alcalá Zamora, puesto allí fervorosamente cuando estuvo preso por conspirar para traer la República. Y concluye Corpus Varga: los diputados que han elegido esta tarde presidente de la República han cumplido, sin saberlo, el milagro de la Virgen de la Salud,
que simboliza el culto local del agua en Priego. Bien, pues esto escribía Corpus Varga, publicaba el 10 de diciembre de 1931. Alcalá Zamora, en esa entrevista que he citado antes con Corpus Varga, decía que él esperaba ser un presidente que no lo fuese ni a la francesa ni a la alemana, refiriéndose al contenido de las constituciones de esos dos países. Y en cuanto a lo que él esperaba de la presidencia de la República, en otra entrevista que también publicamos con Manuel Chávez Nogales, él le dice, en la entrevista se publicó el 13 de diciembre en Ahora, el 13 de diciembre de 1931, decía Alcalá Zamora acerca de la presidencia de la República: no me forjo ilusiones, que es el modo de no perderla. Comprendo en toda su amplitud la trascendencia de este periodo que vamos a atravesar, en el que además de las dificultades que hoy presenta en todos los casos la gobernación de los pueblos, hay la dificultad inherente a un periodo en el que se empieza a sentar una nueva jurisprudencia política. Hay, ante todo, que consolidar el régimen y llevar a la práctica las normas para las relaciones entre los poderes. Encauzar la vida de España presenta una serie de dificultades considerables que creo medir con toda exactitud. Hay, ante todo, que resolver el problema de los estados regionales, aplicar la Constitución, votar las leyes complementarias y resolver la primera crisis. Esas eran sus palabras acerca de lo que esperaba de la presidencia de la República. Y así es como ha elegido finalmente don Niceto Alcalá Zamora, porque prácticamente no hay posibilidad de buscar otra persona que no sea él. Y como escribió Tuñón de Lara en el prólogo a ese volumen de discursos que he citado antes, decía Tuñón: y cuando llega entonces la hora de elegir jefe del Estado, nadie reúne mayor representatividad y mayor posibilidad de aunar voluntades que Niceto Alcalá Zamora. El 10 de diciembre, repetimos, tiene lugar la elección. Ese día, el presidente de las Cortes, Julián Besteiro, junto con los miembros de la mesa, se trasladan a la casa de don Niceto Alcalá Zamora, en la calle Martínez Campos de Madrid, para comunicarle el resultado y que había sido elegido presidente de la República. Según distintos testimonios, don Niceto le ofreció un refrigerio regado con champán, nos dicen algunos de los asistentes. Al día siguiente, como se recoge en el diario de sesiones, es verdad que no en el del día 11, sino en un acta del día 15 de diciembre, es donde se recogen los actos que habían tenido lugar el día 11 de diciembre. El día 11 hubo una comisión que salió del Congreso de los Diputados. Entre esos diputados que van a acudir a la casa del presidente para recogerlo y desplazarse hasta la carrera de San Jerónimo, entre otros, se encuentra Gregorio Marañón, se encuentra también Jiménez de Asúa o se encuentra también Juan Simeón Vidarte. Yo he señalado en alguna ocasión que me sorprende entre todos los diputados que van a acudir a recoger al presidente, me sorprende que no hubo ningún andaluz. Es extraño, quizás en las circunstancias actuales eso no se hubiera dado. Seguro que algún andaluz o algunos andaluces habrían acudido a ese acto. Van a recogerlo a su domicilio. Cuenta Vidarte en su memoria sobre la centrada en el periodo de las Cortes Constituyentes, que cuando acuden a recogerlo le preguntan que cómo ha dormido. Don Niceto les dice que ha dormido como un lirón y que, por supuesto, ha ido con toda su familia a misa a las 12, antes de acudir a las Cortes, que había confesado, dice, y añade, pero eso sí, con un sacerdote republicano. Y Vidarte dice, ¿nos estaba tomando el pelo? Un sacerdote republicano. La verdad es que esto del sacerdote republicano parece que era un recurso que de vez en cuando utilizaba Alcalá Zamora, porque al día siguiente, el día 12 de diciembre, cuando tiene lugar una reunión con el cuerpo diplomático, cuando está con Azaña, le comunica a Azaña que al día siguiente en Palacio, en el que va a ser ahora Palacio Presidencial o Palacio Nacional, ya no se va a llamar Palacio Real, dice que va a dar una misa en recuerdo de Galán y de García Hernández. Y le dice a Azaña, naturalmente, con un sacerdote republicano. No sabemos si es él mismo o tenía otro. El comentario de Azaña en sus memorias acerca de esto es: don Niceto
habla demasiado de las misas que oye. Dice Azaña acerca de esa cuestión. Bien, como digo, el acto de la promesa, porque así tenía que ser como establecía la Constitución, se recoge en el diario de sesiones. Azaña en sus memorias cuenta que cuando llega don Niceto al edificio del Congreso, a la carrera de San Jerónimo, no se había hablado todavía de cuál iba a ser la fórmula de la promesa. Eso no estaba establecido, ni siquiera en el ceremonial, en el reglamento que recoge el propio diario de sesiones figura. Y que en un papelito se lo dieron y que dice Azaña que lo miró con sus ojos de miope y que no sabía qué era lo que iba a decir, porque don Niceto quería dar un discurso ese día, pero Azaña le dijo que no, que ese no era día de discurso. Y Azaña se temió que, como no le habían dado el papelito antes, pues que él improvisara algo. Sin embargo, cuenta Azaña que repitió literalmente lo que había leído en el papelito, haciendo alarde una vez más de su buena memoria. Las palabras de Alcalá Zamora fueron: prometo solemnemente por mi honor ante las Cortes Constituyentes como órgano de la soberanía nacional, servir fielmente a la República, guardar y hacer cumplir la Constitución, observar las leyes y consagrar mi actividad de jefe del Estado al servicio de la justicia y al de España. El presidente de las Cortes, Besteiro, le contesta: en nombre de las Cortes Constituyentes que os eligieron y ahora os invisten, os digo, si así lo hicieseis, la nación os lo premie y si no, os lo demande. Esta fórmula sería la misma que en 1936 utilizaría Azaña cuando toma posesión, también un día 11, el 11 de mayo de 1936. En este caso desaparece el término constituyentes, pero la fórmula se mantiene a partir de ese momento. Estas palabras de Niceto Alcalá Zamora fueron las últimas que pronuncia en el Congreso de los Diputados. Como decía Tuñón de Lara, con estas palabras se acabaron para siempre los discursos parlamentarios de Niceto Alcalá Zamora. Lo que empezaba para él ahora era una etapa nueva, una etapa completamente distinta. La etapa como presidente de la República, como jefe del Estado, en el que se van a producir una serie de acontecimientos, de desavenencias también, a veces con los presidentes del Gobierno, con algunos de los ministros, con etapas diferentes dentro de todo ese periodo, y un periodo que no llegó a cumplir. Hemos dicho antes que el mandato es de 6 años, pero finalmente pues sería destituido en una actuación bastante polémica e interpretada de distintas formas, tanto desde una perspectiva política como desde una perspectiva jurídica. Pero ese es otro tema del que habrá que hablar ya en otro momento. Hoy nos quedamos con que ahora se cumplen 90 años de la elección de don Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República Española el día 10 de diciembre de 1931. Y conviene recordar que fue fruto de la aprobación de una constitución, como dice hoy día Julián Casanova en un artículo en la prensa, una constitución democrática, una constitución laica también, pero que es importante que la recordemos, es importante que tengamos memoria de lo que significó esa constitución, porque fue una constitución que luego va a influir en otros textos constitucionales europeos y que influye incluso en nuestra Constitución actualmente vigente, la Constitución de 1978. Pues muchísimas gracias por su atención y esperemos que mañana los actos se desarrollen con el esplendor, si se me permite la palabra, que todos esperamos que se celebren. Buenas noches. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues yo dar por supuesto una enhorabuena a José Luis, antes de que hable María Luisa, decirles que las fuentes que ha utilizado, los periódicos que está hablando, son la exposición que vamos también a inaugurar mañana y, como no está en programa, lo digo hoy, mañana esa promesa presidencial, tenemos la película del año 31, del 11 de diciembre del 31, de la donación de don Francisco Adame Serrano, y será proyectada después de ese acto protocolario y inmediatamente antes
del acto musical. Así es que esta conferencia es, digamos, el prólogo, ¿no? o el envolvente de todo lo que ustedes van a ver mañana en imágenes, ¿no? Así es que, enhorabuena, José Luis. Bueno, pues nada, la verdad es que es un gusto, como siempre, escuchar a José Luis, de la cantidad de conocimiento que tiene de la figura de Alcalá Zamora y de lo que nos enseña a todos. La verdad es que mañana va a ser un día importante para todos los plieguenses. Yo espero de verdad que se celebren los actos con esplendor, como bien ha dicho nuestro ponente en el día de hoy. Como bien saben, también realizaremos el descubrimiento de la escultura que se ha realizado por parte de un escultor local, de Antonio Serrano, en el Paseillo, en este caso en uno de las zonas de la propia plaza del Ayuntamiento. Me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho de la calle abierta, de la calle Río, porque vamos a tener que también meter dentro de los actos del aniversario 90 años después, que se van a iniciar ahora en el próximo año la apertura de nuevo de la calle El Río, ¿no? Me parece que vamos de efemérides y será importante también trasladar esa escultura a la calle El Río, que es donde le corresponde, cerca de la casa natal del presidente. Así que bueno, creo que mañana va a ser un día intenso para todos. Yo, como natural, les animo a que compartan con nosotros mañana todos los actos que se van a realizar y sobre todo con la presencia del secretario de Estado, que como bien saben forma parte del grupo de Priego, que además tanto ha trabajado por la figura de Alcalá Zamora y además la presentación del himno conmemorativo y todos los actos que se van a realizar. Así que les ruego también que lo difundan entre todas las personas que puedan acompañarnos y, como natural, pues muchísimas gracias a los dos intervinientes, en especial a nuestro conferenciante en el día de hoy. Así que mañana los esperamos tanto aquí en el teatro como en la plaza del Ayuntamiento, una vez que podamos ver esa escultura magnífica que se ha realizado de una persona elocuente. Creo que tiene ese carácter vivo cordobés que todos tenemos en la imagen de Alcalá Zamora, y espero de verdad que sea del gusto de todos los plieguenses para que también los niños y todo el mundo conozca la persona y la figura de nuestro personaje histórico y la persona de referencia de este patronato. Así que muchísimas gracias a todos y mañana nos vemos en los siguientes actos de este aniversario. Muchas gracias, buenas noches. Claro, sí, en la puerta estará, ¿no? Se podrá recoger, ¿no? Sí, en la puerta podrán recoger el libro que en el día de hoy se ha publicado.